¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos a la primera parte que tiene que ver con el motiva. Nos cuenta que en cierta ocasión Elena White tuvo un sueño relacionado a la misión de la iglesia. Cuenta ella que fueron a un campo a cosechar esta deliciosa fruta que son los arándanos. Y mientras que cada uno iba en busca de los arándanos en el vasto campo que había delante de ellos, ella comenzó a buscar aquellos arándanos que estaban alrededor de la movilidad que los había traído. Ella cuenta que en poco tiempo pudo llenar 2 cestas de arándanos. Y luego cuando vinieron las demás personas con sus cestas vacías, se sorprendieron, a lo que ella les dijo lo siguiente: si tan solo abrieran los ojos para verlos. Es decir, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, hay muchas oportunidades tan cerca de nosotros. Tenemos que pedir al Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y para ver a aquellos amigos, familiares a los cuales podemos predicar y compartir el Evangelio. Vamos a la parte que tiene que ver con el desarrollo del tema, el segundo punto, que es el explora. Aquí encontramos el versículo de memoria para esta semana, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 19, que dice lo siguiente: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dentro del tema hemos subdividido el estudio de esta semana en 3 puntos. El primer punto nos habla de mirar donde estamos, es decir, ver, pero ver de cerca qué es lo que acontece alrededor de nosotros. Aquí encontramos el primer ejemplo, es el caso de Andrés. Y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 40 y 41, leemos lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué es lo que hizo Andrés? Primero él siguió a Jesús, comenzó a seguir a Jesús. Y lo que hizo inmediatamente después de seguir a Jesús fue buscar a alguien cercano a él. Como dice, buscó a su hermano Simón. Lo primero que aprendemos en la lección de esta semana es que tener los ojos de Jesús es mirar también a nuestra familia y amigos con el amor con el que Cristo los ve y mostrarles y presentarles a Cristo como su Salvador. Otro caso tenemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 22. Y cuando leemos este texto dice lo siguiente: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Aquí no menciona el nombre de las personas, pero evidentemente eran amigos. Cuando leemos los milagros de Cristo nos damos cuenta de la importancia y el rol fundamental que tienen los familiares y amigos. Casi en el 50% de milagros trayendo sus enfermos a Jesús para que Jesús los sane y los restaure. Un verdadero amigo es aquel que te lleva a Jesús. Un verdadero amigo es aquel que te acerca a tu Salvador. Así que encontramos aquí un ejemplo y marcamos 2 palabras muy importantes que subrayamos durante la lección de esta semana. La primera es que llevaron y la segunda es que rogaron. Los verdaderos amigos te acercan a Jesús y los verdaderos amigos claman, ruegan para que tú te entregues al Señor. Es el trabajo de un amigo. Así que el primer punto es ver sobre todo lo que sucede cerca de nosotros. En el caso de Andrés, a su hermano. En el caso de este hombre que era ciego, pues a sus amigos. ¿Sabes? Hay una linda cita del servicio cristiano que está en la página 255 que nos dice lo siguiente: nuestra obra por Cristo ha de empezar con la familia, en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Ahora nos damos cuenta. A veces creemos y queremos y tenemos esa emoción de predicar a todo el mundo. Y hablamos de predicar hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Pero nos olvidamos que el mandato de Cristo fue: empieza desde Jerusalén, empieza desde casa, con tu hermano, con tus padres, con tus amigos. Por eso el primer punto es: mira cerca donde estés, que el Señor abra nuestros ojos para ver cuántas oportunidades tenemos de predicar a los que están cerca de nosotros. El segundo punto es mirar con amor. Hay personas difíciles, hay personas que también por el contexto en el que vivimos tienen ciertos prejuicios. Cuando leemos en
Juan capítulo 4, versículo 39, encontramos la siguiente cita. Este es el caso de la mujer samaritana y el testimonio que ella contó a sus conciudadanos. Dice el versículo 39, Juan 4, 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Bueno, tenemos que entrar en contexto porque el caso de esta mujer es especial, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Los judíos tenían un desprecio muy grande por los samaritanos. Jesús, en su humanidad, judío, pero Jesús no miraba a las personas por los prejuicios o las murallas que muchas veces la sociedad construye. ¿Te has pensado qué personas crees tú, o la gente tiene la opinión, mejor la gente tiene la opinión, que no merecen atención, que no merecen misericordia, que no merecen que el evangelio llegue a ellos? Muchas veces en las redes sociales encontramos odio, rencor, odio a los políticos, a estas personas que puede que tomaron malas decisiones y que quizá merecen algún tipo pues de sanción, pero quitarles la oportunidad de que conozcan el evangelio, no creo. Jesús rompió los paradigmas y llegó a las personas que de alguna u otra manera eran menospreciadas por la sociedad. En el llamado de Cristo en Mateo capítulo 4 verso 19, que es el versículo de memoria, encontramos que Jesús hace un llamado a los discípulos, a hombres pescadores, y les dice que haría de ellos pescadores de hombres. Cristo no veía a las personas como eran, sino como llegarían a ser. Tal vez si alguien en el tiempo de Cristo hubiera querido formar, establecer una iglesia, un movimiento, habría pensado en buscar en primer lugar en la sinagoga, en personas preparadas, en personas cultas. Pero Cristo fue donde había personas que nadie esperaba algo de ellos. Eran personas común y corriente, pero Cristo vio en ellos una oportunidad. En personas difíciles, Cristo veía en ellos una oportunidad de lo que podían llegar a ser a través de la salvación que Él nos da. Y el tercer punto nos habla de mirar, pero mirar las oportunidades. Que Dios nos dé sabiduría de poder identificar cada oportunidad para predicar el evangelio. Aquí encontramos el relato que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 29 al 31. El caso de Felipe y el etíope. Dice el texto: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí encontramos elementos muy importantes a destacar. Inclusive podemos hablar del método de Felipe para testificar. Felipe se acerca, Felipe escucha, Felipe pregunta y Felipe responde con argumentos bíblicos, ¿verdad? Pero lo que queremos destacar en todo esto es cómo se da la oportunidad. En primer lugar fue el Espíritu Santo, o el ángel que se menciona en otra ocasión, el que llevó y habló a Felipe para que se acercase, para que Felipe predicara y compartiera el evangelio con este hombre. Mira, hay una cita muy interesante en el Servicio Cristiano, página 114, que comenta sobre el caso que estamos viendo. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. El Señor coloca muchas oportunidades delante de nosotros. Algunos dirán, pero estamos aislados socialmente en pandemia, ya no hay tanta oportunidad como antes. No, hay mucha más oportunidad porque el corazón del ser humano en estos tiempos está más sensible a escuchar la palabra de Dios. Necesita esperanza, necesita consuelo. En este momento que yo estoy grabando este video, pues en la noche vamos a tener un velorio. Son 3 personas de nuestro distrito que han fallecido en los últimos 10 a 12 días. Y hay mucha gente que antes no abrió su corazón a Jesús, y en medio del dolor y la tristeza y la esperanza que buscamos en Dios, hay personas que comienzan a abrir su corazón para que ellos puedan también albergar a ese Salvador que nosotros conocemos. Hay oportunidades. Pidamos al Señor nos abra los ojos para ver esas oportunidades. Y recordemos, el ángel podía haber predicado. Uno diría, bueno, el ángel le hubiera dado un mejor sermón.
por supuesto, pero no es el modo, dice, no es la forma en que Dios trabaja. Dios desea que nosotros trabajemos en beneficio de nuestro prójimo y de esa manera Él va puliendo nuestro carácter. Nosotros somos útiles en la causa de Dios y nuestra fe va creciendo y desarrollándose. Muy bien, esto es en cuanto a lo que hemos estudiado en la semana. Vamos a ir a la tercera parte, que es la aplica, en la cual tenemos algunas preguntas que pueden ser muy útiles para interactuar, para reflexionar, para sacar algunas conclusiones. La primera pregunta es: ¿por qué es importante mirar como Jesús o con los ojos de Jesús? ¿Por qué no basta mirar con la vista humana, la vista carnal, la vista natural que tenemos? ¿Por qué no es suficiente mirar así? Muy interesante. En segundo lugar, ¿es el hogar un campo misionero difícil o fácil? ¿Qué dirías tú? ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Es fácil predicar a tus hermanos, a papá, a mamá, a tus hijos? ¿Es fácil predicar? ¿Es sí? ¿No? ¿Por qué? Vamos a argumentar. Y una tercera pregunta es: ¿por qué Dios desea que participemos en la obra misionera? ¿Por qué Dios desea que participemos? ¿Será que falta poder para predicar? En el sentido de que faltan elementos para predicar. ¿Será que a Dios no le alcanza? Obviamente no. Tú y yo sabemos por qué. Es una pregunta que va a ser muy interesante que podamos responder en el repaso de la lección de escuela sabática que tenemos en nuestra unidad de escuela sabática virtual. Finalmente vamos a la parte del CREA, que es el desafío, y recordar cuáles son nuestros desafíos como discípulos de Jesús. En primer lugar, dedica tiempo para conocer a Jesús mediante la oración. La oración no es para informar a Dios, la oración es para conocer a Jesús y para tener una relación estrecha con Él. En segundo lugar, escucha la voz de Jesús. En otras palabras, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia, vas a encontrar ahí esperanza, fortaleza, ánimo. Alguna persona desanimada, una persona triste o alguien que necesita reenfocar su vida, vea la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, comparte lo que Cristo hace en tu vida y comparte con tus amigos, empezando desde Jerusalén y luego progresivamente hasta el fin del mundo. Que el Señor nos utilice. Pidamos al Señor que nos dé esos ojos de amor, esos ojos para ver las oportunidades, esos ojos también para ver a los que están cerca de nosotros y poder hablarles del amor de Dios. Que el Señor te bendiga.